Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy domingo, día de alabanza a nuestro Dios. Bienvenida familia Betel, gracias amigos, gracias familiares por conectarse en esta reunión en un solo espíritu, en Cristo Jesús. Vamos a iniciar cantando. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día maravilloso donde podemos alabarte y glorificar tu nombre. Te ruego te agrades de nuestros cantos, de nuestro corazón y nuestra mente, dedicados en cada palabra. Señor, quédate con nosotros. Bendice esta reunión virtual en un solo espíritu, en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre nuevamente. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ahora juntos vamos a cantar con toda la música del cielo. Cantamos
Ahora es el tiempo de reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas día tras día. Esta semana vamos a alabar a Dios con acciones de gracias que usted tenga, que usted haya recibido y también nosotros. También, claro, que vamos a poner todas nuestras necesidades, todas nuestras cargas en las manos de Dios. Permítame orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has bendecido hasta el día de hoy. Gracias por el trabajo recibido. Gracias, Señor, por la comida que nos hemos llevado a la boca. Gracias por lo que hemos podido compartir. Gracias, Señor, por la casa, por la ropa. Gracias, mi Dios, por estar aquí y por tan grande salvación. Asimismo, Padre Celestial, tú sabes, Señor, que tenemos necesidades, Señor, angustias, preocupaciones y también por nuestros seres queridos, también necesidad de salud. Todo esto, Señor, yo lo quiero poner en tus manos en el nombre poderoso de Jesús para que obres de una manera especial, de una manera tierna y con amor, Señor, que tú harás en la vida de cada uno de nosotros. Señor, esperamos en ti tu respuesta, mi Dios, que ya desde ahora sabemos que estás obrando. Gracias, mi Dios, bendícenos nuevamente y quédate con nosotros en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 25. Por eso, dispóngase para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera,
mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como hierba, y toda su gloria como flor de campo. Se seca la hierba y se cae la flor. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así es, la palabra de Dios permanece para siempre. Así es el viento, pasa, sentimos, pero no podemos verlo. El Espíritu de Dios es igual. No podemos verlo, pero sí podemos sentirlo. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros en una transmisión más de la Iglesia Bautista Betel. Les saluda su servidor y amigo Mario Carranco. Espero que en este tiempo haya seguido con nosotros la adoración, la alabanza, la lectura, el tiempo de oración. Todo esto prepara nuestro corazón para entonces
poder meditar en la palabra de Dios. Así que este es el tiempo en que le invito una vez más, no dejaré de hacerlo. Está ahí su familia con usted, están los que requieren estar en esta mañana. Ya se tomó su café, su juguito, ya almorzó, desayunó, no lo sé, pero esto lo puede hacer ahora. Lo más importante es que usted se siente frente a su red social en la que está escuchando este mensaje y ahí esté atento a lo que Dios puede decirle a su corazón. Hoy puede ser un día diferente para usted, hoy puede ser un día que marque una pauta de tal manera que su vida sea bendecida, la de su familia, y que entonces haya una transformación completa en su vida. Para ello le invito a que traiga su Biblia. Recuerde que siempre meditamos en la palabra de Dios, así que es importante que usted tenga su Biblia. Si no tiene Biblia, escríbanos, queremos obsequiarle una Biblia. Si usted no tiene Biblia, escríbanos para poderle regalar una Biblia y que usted pueda disponer de ella, leerla, porque seguimos creyendo que la palabra de Dios es lo que nos dejó impreso en lo que se ha llamado la Santa Biblia. Así que si está preparado, si está listo, el mensaje del día de hoy le titulé: Ahora lo tengo todo, ¿y tú? Ahora lo tengo todo, ¿y tú? ¿En qué vamos a meditar? Bueno, es primera carta de Pedro, en el capítulo número 2. Primera carta de Pedro, capítulo número 2. Vaya buscando ahí este pasaje, está casi al final de la Biblia. El último libro es Apocalipsis, luego vendrá Judas y ahí encontrará cerca las cartas de Pedro y de Juan, están bien pegaditas. Hay 3 cartas chiquitas de Juan, 2 cartas pequeñas de Pedro, pero con un contenido que parecen dinamita, ¿verdad? Porque siempre sacuden nuestras vidas, porque nos confirma que la palabra es dada por Dios. Así que permítame entregarle este tiempo al Señor para, sin más preámbulo, entrar al mensaje y la reflexión de este día. Padre, muchas gracias por cada uno de los que están escuchando este mensaje. Tú has querido que así sea. No creemos en las casualidades ni en las coincidencias, sino que tú quieres que cada uno estén escuchando este mensaje porque tienes palabras de vida para cada uno del auditorio. Por eso te pedimos que tú te hagas presente en este tiempo, hayas preparado nuestros corazones y que tu palabra sea como agua en tierra seca, para que ésta sea bendecida con esa humedad que se necesita y entonces germine y haya plantas y haya flores en nuestras vidas. ¿Cuánto necesitamos que en el desierto de muchos corazones florezca con el agua viva tuya? En el nombre de Jesús te pedimos esta bendición. Amén y amén. Muy bien, sin más preámbulo, le dije, las preguntas que todo ser humano se ha hecho en su vida siempre. ¿Por qué vivo? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? ¿Para qué nací? Seguramente, si no es de esa forma, es de otra forma, ¿verdad? ¿Qué motiva mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí en la tierra? Preguntas para algunos filosóficas, para otros con respuesta, para otros sin respuesta, pero creo que todo ser humano se ha hecho estas preguntas alguna vez en su vida. Y en el texto que hoy vamos a meditar, como se lo dije, primera de Pedro, capítulo 2, los primeros 11 versículos, en este texto a considerar, el apóstol Pedro le recuerda a la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de las personas que integramos esta congregación, la comunidad de fe, como usted le quiera llamar, pero me refiero a la gente, no a los edificios, ¿verdad? Cuando Pedro habla a la iglesia, les habla de la razón por la cual tienen vida, les habla del propósito por el cual nacieron, les recuerda por qué deben de seguir adelante y les dice, ustedes tienen una tarea muy importante que desarrollar, respondiendo así a estas preguntas del por qué vivo, por qué nací, qué motiva mi vida, qué es lo que estoy haciendo aquí. No hay dicha más grande para el ser humano que saber que está en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Mire, cuando sabemos y tenemos esa certeza que estoy haciendo lo que Dios quiere, que estoy cumpliendo el propósito de Dios, ahí me puedo entregar en los amorosos brazos del Señor para seguir haciendo esa tarea, seguir cumpliendo ese propósito, y esos brazos siempre nos brindan seguridad, provisión, estabilidad. Y en un mundo que se tambalea, que parece ser que está en la cuerda floja, ¿cuánto necesitamos seguridad, provisión y estabilidad?
Así que mire lo que dice el primer versículo de primera carta de Pedro, capítulo número 2. El primer versículo dice: por lo tanto, abandonen toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda calumnia. Y luego dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedan crecer en su salvación, ahora que han probado la bondad del Señor. Siempre que usted encuentre estas palabras o esta expresión en la palabra de Dios, por lo tanto, o la expresión así que, tenemos que echar un vistazo a lo que viene anteriormente. Siempre estamos obligados, porque acaba de sentar las bases para decir, por lo tanto, es como comienza este capítulo, por lo tanto. ¿Y qué es lo que tenemos en el capítulo 1 escrito? Bueno, si recuerda a usted, le dije la semana pasada que en ese capítulo 1 se nos habla del Dios que todo lo puede, del Dios que todo lo sabe, del Dios que está en todo lugar. Y eso lo dejó bien claro el apóstol Pedro a esa iglesia que estaba perseguida y dispersa por diferentes rumbos. Y le dice: ustedes tienen un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que puede hacer todas las cosas, está en todo lugar y sabe todo lo que va a suceder. Y entonces cuando entendemos esta preposición de por lo tanto, pues ¿qué es lo que debemos hacer? Dice: pues abandonemos toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda calumnia. Para hacer eso necesitamos un cambio radical en nuestras vidas, ¿no lo creen? Porque finalmente todo eso está inmerso en el ser humano a causa del pecado que ha afectado nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra vida y nuestra familia. ¿Cómo dejar la hipocresía, el engaño, la maldad, las envidias y las calumnias? Pues con un cambio radical en nuestras vidas. Y ese cambio radical se llama nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento podemos dejar todas estas cosas. Y desde luego me refiero al nuevo nacimiento espiritual que comienza cuando usted entrega su vida al Señor Jesucristo, cuando usted cree en Él como su Señor y Salvador. De tal manera que dice la Escritura: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han quedado en el pasado y todo se hace nuevo. Ahí podemos empezar sin envidia, sin calumnias, sin mentiras, sin hipocresías y nada de estas cosas, ¿verdad? Esa cita que le di está en la segunda carta a los Corintios 5:17. Perdón porque no se la dije, ¿verdad? Segunda a los Corintios 5:17, ahí dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así que cuando Cristo hace este cambio radical en nosotros, ¿sabe qué es lo que dice la parte final de ese versículo número 2 y el versículo 3? Por eso deben de desear con ansias, como un niño recién nacido, la leche pura de la palabra de Dios, que finalmente es lo que nos va a ayudar a crecer. ¿Y para qué es esta leche pura? ¿O por qué Pedro compara la palabra de Dios con la leche pura? Mire, todo recién nacido requiere de esa leche. Pide a gritos esa leche, reclama con llantos esa leche cuando no se le da. Y aquí es comparada con la palabra de Dios. Dice que debemos de desear el beber la palabra, alimentarnos de la palabra de Dios como si fuéramos niños recién nacidos. Voy a hacer un alto aquí. Quiero hacer una reflexión junto con usted. Yo le quiero preguntar, ¿cómo es su alimento espiritual entre semana? ¿Cómo es su alimento espiritual entre semana? ¿Pide esa palabra? ¿Desea esa palabra? ¿Llora cuando no tiene esa palabra de Dios en su vida? ¿Cuánto de la palabra se bebe usted, usando la figura que usa Pedro? Deseen como niños recién nacidos la palabra de Dios. ¿Cuánto de esa leche se bebe usted entre semana? De domingo a domingo. ¿Qué sucede con su vida espiritual? ¿Qué sucede con esa vida espiritual? ¿Tiene usted comunión con Dios? A través de la palabra, a través de la oración, porque a eso se refiere. Nuestra comunión debe ser muy estrecha con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque eso es determinante para su crecimiento y su madurez
espiritual. De otra manera no podríamos dejar la maldad, la hipocresía, las calumnias, el engaño y todas esas cosas que dice Pedro, tienen que dejarlo, porque tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todo lugar. Por eso deseen como niños recién nacidos, hablamos de ese nuevo nacimiento, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra de Dios, para que por ella puedan crecer. Ya vio lo que dice el final del versículo 2, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es Dios. Porque la palabra nos ayuda para crecer, y eso tiene que ver con la comunión que yo tengo entre semana con Dios, a través de su palabra y a través de mi tiempo de oración. ¿Cómo es usted entre semana en cuanto a su vida espiritual? Yo espero que usted no solamente se alimente el domingo, porque aquí usted viene y desde luego pretendemos siempre dar alimento espiritual para su vida, pero si nada más se alimenta del domingo, me imagino que es como si yo agarrara un cubetazo de leche y luego se los aventara así a todos, y lo que alcanzó cada uno. ¿Usted cree que viviría un recién nacido con esa leche? Lo más seguro es que pudiera morir, ¿verdad? Si no tiene el alimento necesario. Por eso es importante para crecer esa comunión con Dios, esa palabra de Dios, esa oración que debemos hacer a Dios. Recuerde que usted le habla a Dios por medio de la oración y Dios le responde por medio de su palabra, ¿verdad? Por eso es importante. Mire, Cristo lo dijo de otra forma. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, le voy a leer los versículos 4, 5, 6 y 7. 4 versículos, el 4, el 5, el 6 y el 7. Cristo se compara a una planta de la vid, esa que produce la uva, ¿verdad? Y dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, esas ramas que llevan el fruto, ¿verdad? Se compara con eso. Pero mire qué importante es la comunión con Dios. Juan 15, del 4 al 7, dice Cristo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vuelve a decir Jesús, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. Separados de Dios, esa rama que se separa del tronco principal de la vid, pues nunca más va a volver a dar fruto. Tiene que permanecer ahí para llevar fruto. Dice el versículo 6, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan en el fuego y se queman. Pero dice el 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les va a conceder. Pidan todo lo que quieran y se les va a conceder. El mensaje para mí es contundente. Permanezcan en Cristo. Eso es el desear como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿verdad? Permanezcan en Cristo. Permanezcamos en su palabra y jamás nos separemos de esa comunión con el Señor, porque ahí está la bendición de nuestro crecimiento y de la madurez espiritual. Así que lo dice Pedro, pero lo confirma Jesús definitivamente, ¿verdad? Vamos a continuar. Dicen los versículos del 4 al 8 de nuestro texto. Estamos en primera carta de Pedro, capítulo número 2. Los versículos del 4 al 8 utilizan una figura para hablar acerca de Jesús. ¿Cuál es esa figura? Se habla de Jesús como una piedra viva o como una roca principal. Se describe al creyente como las piedras vivas que edifican un templo espiritual. Se describe a los que no han creído en Jesús como aquellos que tropiezan con esa piedra viva o con esa roca firme, con esa roca principal. ¿A qué se refiere esto? Mire, le voy a leer el texto y trato de explicarle pronto. Versículos del 4 al 8 dice así: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa delante de Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se edifica la casa espiritual. De ese modo, llegan ustedes a ser sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptados por medio de Jesucristo. Dice el versículo 6, así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Dice el 7, para ustedes los creyentes, esa piedra es preciosa, pero para los no creyentes, para los que siguen sin creer en Jesús, la piedra que fue desechada por los constructores ha llegado a ser la piedra principal de esa gran construcción que se llama Jesucristo. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Vio esta figura, ¿verdad?, de Jesús como una roca, como una piedra principal. ¿A qué se refiere este texto al hablar de Jesús así? Esto viene con la idea de que en la antigüedad, para los cimientos que se hacían en cualquier construcción, se fijaba una piedra principal que aseguraba que esa construcción no se movería. O bien se establecía en un ángulo y ahí se ponía esa piedra que era la principal y sobre esa descansaba toda la base de la cimentación, o se ponía en el centro donde se ponía un poste y de ahí se desarrollaba toda la cimentación. Tiene la figura de cimentación y estructura, y habla de Jesús como esa cimentación o esa estructura. Mire, se lo digo de otra manera: si nuestra vida no la cimentamos en Jesús, nuestra vida es tan inestable, tan frágil, tan pronta a caer cuando vengan las situaciones difíciles en nuestra vida. Y por eso dice que esa piedra principal vino a ser una bendición para nosotros. Bajo este concepto, Cristo es la roca en la que se cimienta nuestra vida. Para los que hemos creído en Él, ¿sabe por qué? Porque cuando creemos en esa roca firme donde asentamos nuestra vida, ahí obtenemos el perdón de pecados. Ahí obtenemos el nuevo nacimiento espiritual. Y ahí obtenemos la seguridad de nuestra salvación. Para los que hemos creído, qué bendición, ¿verdad? Pero para los que no han creído en Jesús como esa piedra principal donde deben de fundamentar su vida, esa piedra viene a ser como un tropiezo. ¿Por qué? Porque no tienen el perdón de pecados. Porque siguen viviendo en su maldad, pues no han nacido de nuevo. Y porque no saben el destino que les espera cuando cierren sus ojos aquí en la tierra. Y eso hace que su vida sea tan inestable, tan insegura. Y entonces eso les lleva a ser un tropezadero. Porque no creyeron en esa piedra, en lugar de ser una bendición fue un tropiezo. Porque finalmente su vida sigue igual y terminará deshecha, terminará en la perdición, terminará en la nada, como muchas vidas más. Esta figura de la piedra me recuerda a otras palabras de Jesús. Si hace un momento les hablé de Jesús como la vid y nosotros como las ramas que llevan fruto, esta parábola que dijo Jesús la mencionó al final del Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña tiene 3 capítulos de Mateo, el 5, el 6 y el 7. Todo ese es un mensaje de Jesús. Cuando termina el mensaje, cierra con esto y dice Jesús: todo aquel que oye la palabra, esta palabra que acabo de dar, y la obedece, se apega a ella y trata de vivir en esa palabra, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre un buen cimiento, porque cavó, ahondó hasta donde estaba el cimiento firme, y ahí edificó su casa. De tal manera que cuando vinieron las lluvias y crecieron los ríos y vinieron con ímpetu contra aquella casa, la casa se mantuvo porque estaba cimentada sobre la roca firme de la palabra de Dios, que es Jesús, ¿verdad? Pero, dijo Jesús, aquel que oye esta palabra que acabo de decir y no la hace, no la toma en cuenta, no la considera para su vida, le compararé a un hombre insensato o imprudente, que ¿qué fue lo que hizo? Edificó su casa sobre la arena. Imagínense lo que es edificar una casa sobre la arena, sin cimiento. Cuando descendió la lluvia, crecieron los ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa,
esa casa cayó y fue grande su ruina. Así se compara la vida del hombre. La vida del hombre que se cimienta en Cristo, la vida del hombre que no se cimienta en Cristo. Por eso le titulé al mensaje, ahora lo tengo todo. ¿Y tú? Porque cuando estamos cimentados en Cristo, lo tenemos todo. No quiere decir que no vayamos a tener problemas, no quiere decir que no vayan a venir situaciones difíciles, pero ahí nos vamos a sostener en la roca firme, que no se mueve, venga lo que venga y suceda lo que suceda. Así que Cristo es nuestra roca firme, segura y estable, en donde podemos afianzar nuestra vida, ¿verdad? Muy bien, continúo con los siguientes versículos 9 y versículo 10. Una vez que usted entiende esto de el nuevo nacimiento, tomar la leche espiritual, permanecer en Cristo, porque Él es la roca firme y sólida donde nuestra vida puede ser bendecida, entonces dice el versículo 9, pero ustedes son linaje escogido. ¿Sabe qué es eso? Dios puso los ojos en usted cuando creyó. Había muchos a los que se les ha predicado este mensaje de Cristo, pero cuando usted cree, Dios lo escoge, lo selecciona. Imagínese, Él ya creyó, entonces Dios lo escoge y lo hace de su linaje, porque ahora es usted un hijo de Dios, ¿verdad? A todo el que creyó, al que le recibió, le dio la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Por eso dice, ustedes son un linaje escogido. Son un real sacerdocio. ¿Sabe qué es esto? Que Dios nos hace sacerdotes suyos, sacerdotes del rey. ¿Sabe qué es la función de un sacerdote? Era ser un mediador entre el hombre y Dios. ¿Y qué es lo que hacía el hombre? En el Antiguo Testamento usted va a ver esta figura. Venía una familia para ofrecer un cordero en sacrificio. Decía, nuestra familia ha pecado y queremos ofrecer este cordero. El sacerdote tomaba ese cordero y le decía, Señor, este cordero es para pagar la deuda de pecado de esta familia. Y entonces el cordero era degollado y su sangre era derramada. Y así el sacerdote se convertía en el mediador entre la familia que había pecado, entre la persona que había pecado, y Dios, quien recibía la ofrenda que el sacerdote ofrecía. Bueno, ahora somos real sacerdocio. Dios nos hace sacerdotes del rey. ¿Sabe por qué? Porque usted se convierte en ese sentido cuando le habla a otro del amor de Dios. Usted está siendo un mediador para que ese otro ponga sus ojos y su fe en Cristo y que entonces pueda volver a tener reconciliación con Dios. Puede estar en paz con Dios. Y nosotros somos los voceros de ese mensaje, los que ya nos hemos reconciliado con Dios. Entonces somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa, porque el Señor nos apartó para Él. Santo significa eso, significa apartado. No quites ese falso concepto de santidad, de que debemos estar en un rincón de un edificio ahí sin movernos y sin hacer nada. No, santos es que Dios ya lo apartó a usted. Cuando usted creyó y que le dije esa figura de que Dios lo toma para hacerle linaje escogido, para hacerlo su hijo, para hacerlo real sacerdote, también le hace una nación santa, porque dice, este es mi pueblo, ya fue apartado por mí, porque han creído en mí, ¿verdad? Y luego dice, ustedes son un pueblo que pertenece a Dios, porque como le dije la semana pasada, fuimos comprados a un alto precio, no con oro o plata, porque esos son perecederos. El precio que se pagó por nuestras vidas fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso, ahora somos un pueblo que le pertenece a Dios. El costo, la sangre de Jesús. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Y si ya nos compraron, pues ahora le pertenecemos a Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero todo esto con un propósito. No crea que nada más es porque Él así quiso. Claro que Él lo quiso, pero tenía algo más en mente. Miren lo que dice ese versículo 9, la parte final. Para que ustedes anuncien las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas, porque vivíamos en pecado y en tinieblas, y nos llamó de las tinieblas y nos puso en la luz, porque ahora entendemos que Cristo vino a morir por nosotros, que nos abrió el camino al Padre, que nos hace nuevas criaturas, que nos establece en esa roca firme y sólida. Pues para eso nos tiene Dios aquí,
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que recuerde, yo le dije la semana pasada, somos embajadores aquí en la tierra. ¿Sabe qué es lo que hace un embajador? Un embajador es enviado de un país a otro para ver por el bien de ese país, para buscar el bien de ese país, y entonces se convierte en un embajador. Pues aquí nosotros estamos en la tierra como embajador del cielo, del reino celestial, para hablar de lo que hay en ese país y decirles a los demás, ¿quieres ser ciudadano? Ahí sí se admite toda la ciudadanía que quiera. Todos los que quieran ir a migrar allá, son bienvenidos, porque el camino para llegar allá se llama Jesús. Y nosotros somos los portadores de esa palabra, ¿verdad? Porque nos convertimos en embajadores de Dios. ¿Quiénes somos los embajadores? Mire el versículo 10 y con esto termino. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Nosotros, que ya hemos sido transformados por Jesús, hoy nos convertimos en embajadores del reino celestial para anunciar las bondades de Dios. ¡Qué hermosa bendición! Por eso le dije, ahora ya lo tengo todo. ¿Y usted? ¿Usted ya tiene a Jesús como su Salvador? ¿Usted ya se convirtió en embajador de Cristo? ¿Usted ya tiene esa roca firme, cimentada su vida en esa roca firme que es Jesús? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Sus pecados han sido perdonados? ¿Tiene la seguridad de que va a estar en el cielo un día? Ahora yo lo tengo todo. ¿Y usted? Ese es el mensaje que le quiero dar hoy. Voy a tratar de resumir todo en una expresión. Necesitamos crecer y madurar a través de la comunión o la permanencia en Jesús y su palabra. En Cristo, nuestra roca firme, tenemos perdón de pecado, nuevo nacimiento y la seguridad de la salvación. Pero entre tanto que eso sucede, cuando el Señor nos llame a su presencia, entre tanto que eso sucede, yo estoy aquí para anunciar las buenas noticias de que Jesús te puede sacar de las tinieblas y llevarte a su luz admirable. Por eso les dije al iniciar este mensaje, no hay dicha más grande para el ser humano que saber que está en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, porque estando ahí estamos en los amorosos brazos del Señor que nos llenan de seguridad, de provisión y de estabilidad. Esta es la bendición que tenemos en Cristo. Este es el mensaje que Pedro escribe a la iglesia que ya no sabía qué hacer porque eran perseguida y estaba dispersa por diferentes lugares, pero este mensaje sigue tan vivo como cuando se escribió en los inicios de la era cristiana, y hoy este mensaje usted ya lo conoce. ¿Quiere usted recibir a Cristo? ¿Quiere usted reconciliarse con Dios? ¿Quiere usted pararse en la roca firme que se llama Jesús? ¿Quiere usted tener el perdón de pecados? ¿Quiere nacer de nuevo? ¿Quiere ser un embajador de Cristo? Pues usted necesita reconocer a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Así que le invito para que en una oración de fe usted invite a Jesús a que venga a su corazón, le pida perdón a Dios por sus pecados y diga, ven y controla mi vida y hazme una nueva persona. Cuando usted hace eso, usted comienza su peregrinar en Cristo. ¿No sabe cómo hacerlo? ¿Cómo le agradeceríamos si nos escribe para nosotros poder ayudarle a tomar esta decisión? Estamos aquí para servirle. Así que muchas gracias, que Dios le bendiga. Gracias por continuar con nosotros en estas transmisiones que aquí las vamos a dejar. No importa si ya nos podemos congregar, porque algunos ya nos estamos congregando, pero no vamos a dejar de estar transmitiendo para poder bendecir su vida y estar en contacto con usted. Voy a orar para terminar este tiempo, poniéndolo en las manos de Dios, orando por usted desde luego, y luego escucharemos una alabanza más y así daremos por terminado este servicio. Así que permítame orar al Señor y le digo, Padre nuestro, que estás en los cielos y que estás aquí con nosotros y que estás ahí en la habitación o en la sala de cada uno de los que están escuchando este mensaje, bendice la vida, Señor, de este precioso auditorio, de esos amigos, de esta familia que está ahí congregada, viendo y escuchando el mensaje de tu palabra. Ayúdale para que hoy pueda hacer una diferencia en su vida el haberte conocido a ti, el rendir su vida a ti, Señor,
y que entonces hoy se comience una nueva historia, una nueva etapa, un capítulo nuevo en la vida de cada una de las personas que están expuestas a este tiempo de reflexión en tu palabra. Así, Señor, bendice la vida de este hermoso auditorio que semana tras semana sigue estas transmisiones. Y, Señor, permítenos continuar esta semana siendo bendecidos por ti, siendo guiados por ti, recibiendo la provisión tuya, el cuidado tuyo, y en medio de ese andar, permítenos seguir siendo luz para los que aún están en oscuridad y representar dignamente como embajadores el reino que estamos representando, tu reino, Señor. Te pedimos toda esta bendición y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Redentor nuestro. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios le bendiga y le esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Misericordia y ser humilde.